Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Guerrero Recalde, de la Universidad de Granada, y estoy aquí para presentar mi ponencia Los archivos y las fuentes documentales como herramientas para la didáctica de la historia, percepciones del alumnado del grado de educación primaria. En los últimos años, los archivos han adquirido un papel fundamental en la recuperación de la memoria y en la promoción de principios democráticos, buen gobierno, transparencia, participación ciudadana y de justicia. Este cambio ha sido especialmente relevante tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, los archivos deberían recibir la misma consideración que los museos en la enseñanza de las ciencias sociales, a pesar de que actualmente se les percibe principalmente como bienes culturales de interés minoritario con acceso restringido, priorizando la labor investigadora y la conservación documental. Aparte de su ocupación puramente institucional, los fondos históricos brindan a la ciudadanía un espacio para su desarrollo personal como parte del patrimonio que aún no ha sido lo suficientemente transitado. En este trabajo se presentan los primeros resultados de una investigación realizada a lo largo de los años académicos 2019-2020 y 2022-2023 con alumnado de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Granada, que en este momento estaban cursando la asignatura de Didáctica de Ciencias Sociales en el grado de Educación Primaria. Este instrumento constó de un total de 7 preguntas y se administró a través de un formulario de Google Forms. Comprendía cuestiones tanto abiertas como cerradas, y el tipo de preguntas formuladas fueron de escala Likert, de opción múltiple, dicotómicas y de respuesta abierta. El análisis de los resultados obtenidos posibilitó adentrarse al objetivo general de esta investigación, que es conocer la percepción del futuro profesorado de educación primaria, que cursa la asignatura de Didáctica de Ciencias Sociales, sobre el papel de los archivos históricos en la sociedad, así como por su apreciación sobre el interés didáctico de las fuentes documentales para la enseñanza de la historia. Con este estudio también nos pudimos adentrar en otros objetivos específicos emanados de ese objetivo general, que tienen que ver con proponer mejoras y estrategias para la formación docente que optimicen el uso de archivos y fuentes documentales en la enseñanza de la historia, también estimar la información recibida a los futuros docentes de educación primaria sobre archivos históricos y fuentes documentales, valorar el interés del uso de las fuentes históricas primarias, así como otros recursos disponibles en archivos en su labor como futuros maestros y maestras, y analizar la percepción de los futuros docentes de educación primaria acerca de la dimensión social y cívica de los archivos históricos. Para esta investigación inicial colaboraron 180 estudiantes, un total de ellos 59 estaban cursando tercer curso en la Universidad de Córdoba, mientras que los de la Universidad de Granada fueron un total de 121 y estaban estudiando el segundo año académico universitario. Con respecto a la pregunta relacionada con si alguna vez habían visitado un archivo, se puede comprobar que se reparten las respuestas prácticamente por igual. De este modo, una ligera mayoría de los participantes del estudio responden afirmativamente, un 56,7%, mientras que el 43,3% lo hacen negativamente. Por su parte, ante la afirmación de si alguna vez ha trabajado en la escuela con fuentes históricas como recurso didáctico, el 60,6% de los encuestados responde positivamente, a la vez que el resto, un 39,4%, confirma que nunca ha utilizado documentos en clase a lo largo de su formación como una herramienta para aprender historia. Por otra parte, se pidió a los participantes que enumeraran de forma abierta 3 archivos históricos estatales españoles, con la intención de evidenciar el conocimiento que tenían respecto a estas instituciones encargadas de conservar el patrimonio documental de la nación. En este sentido, para realizar un mejor análisis de los conocimientos y percepción de los futuros docentes respecto a estas instituciones, se decidió congregar las respuestas en diferentes bloques. Por una parte, reconoce archivos, también confunde museos con archivos, confunde documentos o leyes con archivos, no lo sé, y por último, otros. Los criterios de agrupación están fundamentados en las propias tendencias de las contestaciones adoptadas por el futuro profesorado. Como se puede comprobar en este gráfico, por una parte, los datos recogidos muestran que una gran mayoría de los participantes, un 43%,
no reconoce ningún archivo de carácter estatal, mientras que un 41% sí reconoce alguno de ellos. Por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional o el Archivo General de Indias son los más mencionados. Respecto al 16% restantes, se observa que un 4% confunde documentos o leyes diferentes con archivos. En esta línea lo mismo sucede con un 2%, que no distingue los archivos históricos de museos, nombrando por ejemplo el Prado o el Museo Naval. Por último, hay un 10% de las contestaciones en relación con su conocimiento de archivos estatales muy variado y no guarda ninguna relación con el resto. Seguidamente se planteó a los colaboradores de la investigación que nombraran algunos de los archivos que se encuentran en su localidad o en la ciudad donde se encuentran residiendo. Y al igual que la pregunta anterior, se decidió agrupar los datos con los mismos bloques y siguiendo los mismos criterios que hemos planteado anteriormente. De este modo, un 46% de las contestaciones tiene que ver con que no saben o no distinguen ninguno de los archivos existentes en su localidad, mientras que un 41% sí reconoce archivos. Igualmente hay un 4% que confunde lo que es un archivo con documentos y otro 4% que confunde los museos de su localidad con archivos. Por último, en el bloque de otros, hay un 5% de las respuestas que son muy dispares y que no tienen que ver con ninguno de los tres bloques, donde hablan, por ejemplo, del Hospital Real o del Convento de Santo Domingo de Silos, etc. Respecto a la afirmación de si las fuentes documentales pueden explicar los grandes procesos históricos, destacar que los docentes en formación responden en un 76,7% que sí, mientras que de ese porcentaje un 23,9% está completamente convencido de ello. Además, solamente un 3,3% entiende que no responden en las fuentes documentales a los grandes procesos históricos, mientras que un 20% no tiene una opinión fundada sobre ello. En esta línea, el 89,5% de los participantes entiende que el trabajo con fuentes documentales permite al alumnado de primaria desarrollar la competencia en conciencia y expresiones culturales. Únicamente el 1,1% piensa que no lo favorece y un 9,4% no se expresa en ninguno de estos dos sentidos. Igualmente, el 86,2% comprende que las fuentes documentales permiten al alumnado trabajar las competencias sociales y cívicas. Por su parte, solo un 0,6% piensa que no es así y un 13,3% no opinan concretamente sobre ello. Por eso mismo, según la información recogida, la inmensa mayoría del estudiantado de la asignatura de Didácticas Intrasociales de Educación Primaria, que estaban cursando en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Granada, desconocen los archivos y, por ende, qué función tienen, así como su valor para la sociedad. Es decir, pueden entender que existen, que hay en su país o en las ciudades donde residen, pero es una realidad tan alejada a ellos que son incapaces de reconocerlos en su esencia. Es llamativo por eso su incapacidad para dar alguna respuesta o de no poder vincularlos con una institución, aunque fuera equivocada. De este modo, también estos datos ponen en entredicho la información recogida con la pregunta relacionada con su visita a archivos. Por este motivo, no es equivocado pensar que el porcentaje de aquellas personas que han visitado a lo largo de su vida algún archivo sea todavía menor. En verdad, cualquier ciudadano y ciudadana tendría que poseer la formación suficiente para enfrentarse a los documentos y comprender que en ellos se conserva la memoria viva de su pueblo. Tal y como plantea Julio Cerdá Díaz, ese es el reto. En este sentido, tal y como se contempla la información recogida, una buena parte de los futuros docentes han tenido la posibilidad de trabajar en las clases de historia con fuentes documentales, por lo que debería tener unos conocimientos elementales respecto a estas cuestiones. Realmente puede parecer llamativo lo poco significativo de su aprendizaje y lo mucho que aún queda por hacer. Para ello, sería recomendable que se aumentara la colaboración entre las instituciones educativas y los profesionales de archivos históricos, para así facilitar proyectos conjuntos y prácticas en el uso de fuentes primarias. Con este objetivo, también sería interesante que se mejorara el acceso a los fondos digitales y otros recursos documentales para que sea más común su trabajo en el aula. Todo ello con el fin de formar una ciudadanía crítica, conocedora de su pasado y comprometida con su patrimonio documental, que sea capaz de tomar decisiones para la construcción de una sociedad más justa y democrática. Y nada más.
desear que haya sido de su agrado y nada, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el Congreso.